Bueno, hola, buenas noches para los que se están conectando en este momento o los que van a presenciar en vivo, aunque todavía eh, estamos comenzando hoy. Feliz día, feliz tarde, feliz mañana para los que lo estén viendo en diferido a través del canal de YouTube JB Diwan y a través de los que lo vean a través de esta cuenta de Instagram. Hoy vamos a conversar con Gil Montaño, un amigo de muchos años, maracayero de nacimiento, creo. Él ya nos hablará un poco de cuál es su trayectoria. Es un hombre con una experiencia inmensa que va desde el año 98, cuando comenzó a estudiar en la Escuela Regional de Fotografía, hasta ahorita que sigue activo, pues, ¿cuánto? 27, casi 30 años de carrera. Ha pasado de los medios locales a los medios regionales, de los medios locales a los medios nacionales. Ha sido reportero gráfico trabajando para la agencia Reuters. Ha trabajado incluso para instituciones como Eventpro, fotografiando los eventos de Eventpro, valga la redundancia, en eventos internacionales, pero dejemos un poco que él, por supuesto, nos comente. Vamos a darle paso a nuestro amigo Connected. No se puede conectar. ¿Por qué razón, Gil Montaño? Bueno, sigamos hablando un poco de él. Ha cursado estudios con nombres muy grandes de la fotografía venezolana. Este, muy, como nombres muy grandes de la fotografía venezolana, como Leo Álvarez, Nelson Garrido, Roberto Mata, Ricardo Jiménez, Wilson Prada. Total, un montón de gente con el que ha visto clases, importantísimo. Esperemos que se conecte para que él mismo nos cuente su historia. Aquí viene Gil. Gil, Ajá, voy. estamos viendo otra vez la sala de tu hermana, Gil. Hola, Gil, buenas noches. ¿Cómo estás, pana? ¿Cómo te ha Buenas ido? noches. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo está todo? Normal. Hoy contento porque vamos a conversar un ratico. Vamos a conversar un ratito sobre tu trayectoria. Veo que estás, aquí estoy, tengo el manuscrito del guión en la mano. Veo que estás activo desde el 98, cuando empezaste en la Escuela Regional de Fotografía, y que tu último trabajo en prensa fue en el 2000, hasta el 2016 con Reuters, ¿no? Háblanos Ajá, así un mismo poco de fue. cómo fueron tus primeros años, cómo fue tu formación, con quién te formaste, qué viste. Mira, José, bueno, hay una particularidad ahí en mi formación porque cuando yo decido estudiar fotografía aquí en Maracay, Ajá. eh, encontré dos opciones, ¿no? Y una era en la escuela Cristóbal Rojas, pero Pero puede la que parecer Caracas, una cosa, no la en la de aquí, ¿cómo se llama la de aquí? la Escuela En la escuela, de Arte, el, eh, hasta di clase ahí, se me olvidó el nombre. No sí, importa, la yo Escuela de Artes estaba, Visuales de Maracay. Dale. sí, yo estudié ahí con Leonor, Opa. pero paralelamente estaba estudiando con Wilson en la escuela regional. Yo estaba en las dos escuelas al mismo tiempo. Ok. Este, sí, no terminé en la escuela de arte, este, Rafael Monasterio. en Rafael Monasterio, exactamente. No terminé porque no me sentía bien ahí y continué en la escuela regional con Wilson, estudié también con Rafael Luque. Luque eh, Mirabal, Wilson Prada, Luque sí, Mirabal, Pipi Peña. sí, con Daniel también estuve, Boglar también estaba ahí cuando yo comencé a estudiar. De hecho, yo estudié ahí más o menos 2 años entre los cursos, el curso básico, el medio y el avanzado, y luego una serie de cursos que dictaban ahí, que yo me metí en todos y los hacía todos, ¿no? Y entonces duré como, no sé, chamo, duré como 5 años en esa escuela. Wow, sí, vi que también trabajaste en el Sí, laboratorio, fuiste asistente de laboratorio ahí. yo, Hasta yo yo pasé fui una cuanta noche ahí asistente, en el laboratorio. sí,
y yo fui asistente, bueno, había una historia ahí de ese laboratorio que aparecía alguien ahí, pero bueno, yo creo que nunca había nadie. Ah, bueno, yo sí, yo sí, yo Sí. sí, yo sí. Ah, Pero esa bueno. es una historia para Yo, otro momento. sí. Yo creo que fue el único laboratorio donde nunca me dejaron meter alcohol. Eh, Tristemente, fue el único Claro. laboratorio donde trabajé 100% sobrio. Vi que también tuviste una época con Nelson Garrido, con Roberto Mata, con Leo Álvarez. Háblame un poco de eso. Sí, esa parte de la formación ya fue cuando estaba viviendo en Caracas, ya tenía, ya había pasado por los medios, ya había trabajado en los medios regionales y ya estaba trabajando en Caracas, en el Universal. Entonces, cuando comienzo a trabajar en el Universal, como siempre tenía esa cosa de querer seguir preparándome, en el periódico no había mucho, no tenía mucho esa parte que en otros años parece que sí la tenían. Entonces yo decidí como hacerlo por mi cuenta. O sea, yo iba a seguir preparándome aunque el periódico no lo hiciera por mí ni por mis compañeros, porque no era solamente por mí, no lo hacían con ninguno de los compañeros cuando yo llegué ahí. Entonces, comencé a hacer algunas preparaciones y algunos cursos en Caracas, entre los cuales estuvo, el que hice con Nelson Garrido fue de formato medio. Este, y bueno, en la escuela de Roberto Mata, sí lo que hice fue dos talleres documentales, que uno fue con Leo Álvarez y uno fue con Ricardo Jiménez. ¿Ricardo Jiménez era parte de la dupla aquella de Ricardo o es otro Ricardo? Es ese mismo, Ah, él falleció el sí, año pasado. yo Sí, lo supe, yo lo supe, muy sí, triste. sí, ¿Y qué sí, hiciste? sí. Veo también en tu currículum que hiciste algo en Dominicana, hiciste algo en Buenos Aires, cuéntanos un poco de ello también. Ok, en parte también de mi preparación, mientras yo estaba en Caracas, este, surgió la oportunidad de postularme para una beca con el gobierno de República Dominicana, una fundación, se llama FundGlobe. Era una Sí. fundación, era una fundación de un gobierno anterior, no sé si exista todavía. Y bueno, me postulé y me becaron. Entonces fui a hacer un taller de fotoperiodismo con Walter Astrada. Y en Sí, Buenos Aires, cuéntame, fuiste a Buenos y, Aires, estuviste viviendo en y Buenos Aires. en Buenos Aires no, o sea, a las dos partes fui de estudio solamente. Eh, y en Buenos Aires resulta que, bueno, luego después de este taller con Walter, hicimos una amistad chévere y él me escribe un día y me pregunta si quería ir a Buenos Aires, que él quería becarme para estudiar en Buenos Aires, ¿no? Y entonces imagínate, yo le dije que no podía esperar menos, pues, y que bueno, nada, que sí, y me fui becado también para Argentina. En Argentina hice un curso que lo daba él junto con Adriana Zebrowska, que es una fotógrafa del New York Times. ¡Wow! ¿Qué curso hiciste en Argentina? La Argentina era reportaje también, era como una manera de contar historias, sobre todo en el fotoreportaje, pues. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué Sí, interesante! ¡Qué maravilla! sí. Pero eso era cuando ya tú estabas aquí en Caracas, que ya estabas jugando, ya tú estabas en Sí, Grandes Ligas, por ponerlo de alguna manera, ¿no? sí, sí. Y en Argentina fue súper interesante porque el taller que hice en Argentina fue en el marco del Foundry Workshop, que es como una serie de talleres que organiza una gente que lo lleva alrededor del mundo. Entonces, ese año que yo estuve, ellos lo hicieron aquí en Sudamérica, en Argentina. Y bueno, nada, tuve la suerte de conocer un montón de gente de todos lados del mundo. De verdad fue una experiencia increíble, increíble. Bueno, en Buenos Aires viven Borges Dios y el rock and roll, como dice el poeta. Sí, Mira, y chamo, yo creo que... Ajá, dime, no, no, dime. dime, ¿qué ibas a No, decir antes? ¿Tú crees que? no, que el tema de viajar y de conocer nueva gente, hacer nuevos contactos, otros fotógrafos de otras partes del mundo, bueno, hice amigos Brasil, de Bolivia, de chilenos, peruanos, europeos también, de Estados Unidos.
Y creo que esas experiencias hacen que uno quizás vea las cosas de otra manera, ¿no? Y aprenda muchas cosas. El tema de viajar, pues. No, y el intercambio cultural es una Sí, maravilla. sí, sí, Wow, sí. eres un tipo con una formación bien sabrosa. Mira, cuéntame una vaina. Ahora vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a hablar un Ajá. poquito, porque sé que tú empezaste, yo recuerdo que después de la escuela, después de la escuela regional, que saliste bajo esta tutela, recuerdo que Ok. habías trabajado en el periodiquito, ¿no? En el periodiquito Sí, mira, te y cuento. después en el Aragüeño. Sí, sí. Mi primer trabajo fue en el periodiquito. Además, te voy a contar la anécdota. Quiero contar una anécdota antes que se me vaya a escapar. Dale. Yo estaba en la escuela regional y yo le digo a Wilson, Wilson, yo quiero vivir de la fotografía. ¿Cómo hago? Entonces, claro, Wilson no se me olvida nunca. Yo no sé si él está viendo esto o si lo va a ver luego, pero él me decía que mis ojos había que echárselos a los cochinos. Oh, sí. Eso me lo dijo él alguna vez. Yo no sé si me lo dijo de verdad o era echando vaina. Pero bueno, lo cierto es que yo le digo que quiero vivir de la fotografía. Él me recomienda que trate de hacer la fotografía por un lado, pero que tratara de buscar otra cosa que me gustara. Esto sí te lo digo que me lo dijo él de verdad una vez que nos reunimos después que yo terminé los cursos. Él me decía, pero no hay otra cosa que te guste, no sé qué más. Yo me imagino que él sentía que yo no tenía talento, pues, para la foto. Y él mismo conoce a una señora que trabaja en el periódico, que era secretaria el que era en ese momento el director del periódico. La señora se llamaba Coromoto. Entonces él me dijo, anda y habla con Coromoto para ver qué te dice ella. Y yo fui y hablé con Coromoto y bueno, hablaron con el director y me dieron la oportunidad de yo comenzar a trabajar en el periodiquito. Y así es como comienzo en el 2001 en el periodiquito. Wow, ¿cómo era? Yo recuerdo mi experiencia en prensa escrita es limitada, pero yo soy de los que dice que un año en prensa diaria, un mes en prensa diaria Sí, equivale a un año de universidad. es Yo una aprendí, locura, sí. no sé, yo habré trabajado en Suma un año en un par de periódicos allá en Maracay y aprendí yo sí vengo de la escuela de arte visuales, pero yo no vi clases con Leonor, sino con José Luis Gómez. Ok. Me sentía muy cómodo ahí con José Luis, por supuesto, al lado de la escuela de Wilson, la escuela de arte era un manicomio, por ponerlo en términos más amables, ¿no? Ok. Mientras ustedes estaban ahí, la escuela de Wilson era muy organizada, la escuela de arte era un desastre. Me imagino que eso era lo que no te agradaba. Precisamente el caos No, era lo que a mí me gustaba. Pero, sí, no sé, no, era algo con ella. Creo que era ah, algo con ella que no sé, no me. sí, Sí, yo sí, creo que sé por dónde van los tiros y a mí me pasó más o menos lo mismo y yo me fui y no me quedé con José Luis, pues. Pero el claro, cuento es, claro. ¿a dónde voy? Ah, yo sé cómo era un día de prensa, pero yo quiero que nos cuentes a nosotros, que le cuentes a la audiencia cómo era un día de prensa escrita analógica de principios del siglo XXI, pues. Estamos hablando del 2001. Mira, claro, yo llego de estudiar fotografía en la escuela donde revelábamos y copiábamos. O sea, yo Claro. comencé de esa manera ahí en, en diafragma, pues en realidad fue la manera en que yo comencé y cuando llegó al periódico, en el periódico revelábamos negativo blanco y negro. Ahí en el periodiquito era negativo blanco y negro, porque después yo pasé por el Aragüeño y en el Aragüeño era negativo en color. Oh, no, cuando yo pasé por el Aragüello Sí, todo era negativo blanco y negro. ¿A no, ti no, también te cuando aplicaba yo la de estuve, un rollo por 3 días? sí, pero y te iba a contar una anécdota de eso. Entonces, Dale. estando en el periódico, sí, bueno, te ponían tus pautas, tú ibas y hacías todas tus pautas y bueno, cuando regresabas al mediodía de las pautas, porque en el periodiquito era un solo laboratorio chiquitico y éramos, no sé, 7 fotógrafos, entonces había que hacer la cola. Entonces, mientras tú te metías a sacar la película de los rollitos para ponerlas en los tanques, para hacer el proceso de revelado y luego salir para secar el negativo, te tocaban la puerta. Yo era muy lento, yo de verdad que era muy lento con ese proceso.
Porque yo venía de la escuela y trataba de hacerlo de la manera correcta. Entonces los tipos me tocaban la puerta, Montaño, apúrate, ton, y le dan a la puerta y le dan a la puerta y yo revelando todo nervioso que se me fuera a pegar la película y la broma. Entonces, de verdad, a mí ese proceso se me hizo muy difícil. Y luego, cuando positivábamos los negativos, yo tuve un periodo que con el apuro y con los nervios, en los negativos, el positivado me quedaba fuera de Oh, foco. Y oh, entonces un día estábamos tratando de ver si el negativo estaba bien, si era que yo estaba mal de la vista o si era que las copias estaban quedando mal. Y el que era director en ese entonces del periodiquito era Rafael Ramírez. ajá. El tipo un día me llamó y me dijo, esto no sirve, y me rompió la foto en la cara y me dijo, si en una semana tú no haces las fotos enfocadas, te vas. Y ahí tuve que meterle lupa a las fotos, pero era que como me apuraban y yo venía de hacer el proceso tan lento, Claro. la vaina me ponía mal y era que me estaban quedando las fotos desenfocadas de la ampliadora, era lo que me estaba pasando. Oh, oh, oh. ¿Y tú Sí, trabajabas? sí, sí. ¿Qué equipo tenías tú en aquel momento? Mira, yo comencé con una mamilla con un 28 milímetros que era de mi papá, que me la dio con la condición de que yo le comprara una digital que nunca le compré. Oh, Este, y luego de esa mamilla tuve una Pentax K1000. wow, yo tengo todavía la mía funcional. Es una Sí, no, maravilla yo tenía de dos equipo. yo tenía dos y las regalé. Mira, y después tuve una Rebel que cuando eso salieron nuevecitas, el boom y la broma, y en el mismo laboratorio con un filito le di un golpe y se partió en pedacitos. Oh, una Rebel de las primeras autos, una Rebel autofoco. Era de las Sí, sí, autofocos. de Película. película, pero era autofoco exactamente. Sí, sí. Oh, ¿y cómo era un día de trabajo? Tú salías, hacías tu pauta, te asignaban la Mira, pauta. ¿Tú cómo asumías tú sí, esas pautas? sí, aquí en Maracay, no teníamos fuente fija casi, o sea, te podían mandar a cualquier cosa, de repente te podían mandar a municipios, por ejemplo, yo hice muchos municipios, pero podía hacer de repente política, bueno, le ponían a alguien que hiciera política, de repente información general ponían, o de repente farándula, te ponían farándula. Pero entonces, claro, salías en la mañana con el periodista que era De básicamente la yo podría fuente. decir que sí, pero por ejemplo, si iba a hacer política, básicamente el que tenía la pauta era el periodista. Entonces el periodista se convertía como en el jefe tuyo ese día. Ok. Entonces tú salías con él y él ya te decía cuáles eran las pautas que tenías que hacer con él y más o menos qué era lo que había que cubrir, pues, en realidad. Ok, de ahí del periodiquito te fuiste al Aragüeño. Me dices que revelabas en color. Revelabas negativo Estuve en en el color. Aragüey. Esto es un pelo más complicado. Sí, 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 porque el tema de la temperatura es muy delicado, el tema del revelado, pero tampoco era una cosa loca. Era C41 lo que revelamos, no era E6, sino No era diáfono, C41. no era Que bueno, diáfono, sino película de color. sí, 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 pero bueno, nada, hubo una vez que había que me recuerdo que me pasó que lo tuve que pagar, había como un calentador del químico Ajá, claro. y yo lo levanté y lo saqué y se reventó porque Wow. era como, ¿sabes? Él tenía que estar en el agua y entonces cuando lo saqué se secó y se quebró. Tuve que comprar uno nuevo otra vez porque lo dañé, pues yo no sabía, yo nunca había usado eso, pues. Sí, Bueno, mira, hay una anécdota que la que te iba a decir que me ajá. pasó, bueno, en el Aragüeño no me pasó mucho, pero en el periodiquito sí. Nosotros en el periodiquito no teníamos rollos, en el periodiquito nos compraban las tortas. Ok. Y entonces teníamos una torta para un mes. Déjame explicarle a la audiencia. Una torta es un paquete de 100 pies de película donde tú Ajá. cortas, es como un metro y algo que son 36 tomas, un metro más o menos. Yo no recuerdo, chamo. Yo más o Sí, menos ahí la dábamos al tanteo y eran como hacíamos, un metro yo más o hacía, menos. sí, yo hacía rollos pequeños y hacía otros, y los marcaba, ¿no? Hacía unos rollos más largos y unos rollos más pequeños y así íbamos, pues igualito, igualito después podías reutilizarlo porque simplemente lo cortabas, abrías la cámara y lo cortabas hasta donde habías llegado, pues. Sí, después le pegabas Pero, una tirita y seguías montando el rollo. pero a veces la torta me llegaba al mes
igual el papel, pasaba lo mismo con el papel, te dan una caja de papel para el mes. Oh, oh, yo Entonces, no tuve esa suerte. claro, yo casi nunca llegaba. Imagínate, yo disparaba mucho y disparaba mucho negativo y además luego como copiaba mal, gastaba mucho papel. Entonces yo terminaba poniendo de mi plata para poder comprar más películas y para poder comprar más papel para poder llegar, porque es que tenías que llegar sí o sí, con Sí, papel yo y con película. Sí, eso sí lo recuerdo. Nunca, nunca, sí. nunca llegó un pana a pedirte un negativo de una Sí, foto que sí. no haya llegado a pauta. Mira, con película no, con digital sí me pasó mucho, pero con película no. A mí se me pasó con película, pero era una cuestión de hermandad que uno hacía entre los panas, Sí, sí, solo entre los sí, sí, panas, sí, que sí, uno le sí, sí. pasaba la No, foto no. y Sí, sí, era una- quizás uno, quizás me imagino, sí, sí escuché historias de que de repente picaban el negativo y luego se lo mandaban a alguien y, o sí, sea, el cuadrito, pues. Sí, yo lo llegué. con, con digital sí, pero con película no, no Mira, cuéntame recuerdo algo. que, ¿Cómo sales tú de ahí, de la prensa local a la prensa nacional? ¿Cómo fue ese salto? ok, eso es muy, muy interesante. Mira, cuando yo estaba en el periodiquito, en las mañanas, cuando llegábamos, en la mesa de la jefa, o sea, de la jefa de redacción, en realidad, ¿no? O del jefe de redacción, estaban todos los periódicos, nacionales, regionales, todo. Y uno podía verlos antes de salir en la mañana a las pautas. Y a mí había un periódico que me encantaba muchísimo, me gustaba mucho cómo se veía, me encantaba el tamaño de las fotos y era el Universal. Y no me preguntes por qué, pero cuando yo lo veía, no veía más ninguno. Quizás veía el Aragüeño un poquito y veía el Siglo, porque eran los de aquí, ¿no? Para poder ver las noticias y eso, pero me encantaba el Universal de locura. O sea, nunca, mira, te puedo decir que ni el Nacional lo veía, ni Últimas Noticias, ninguno. Veía era ese. Y viendo el periódico, veía los nombres en los créditos de las fotos y había fotógrafos que me parecían increíbles, pues sin conocerlos, ¿no? Entonces, pero particularmente, aunque habían varios, había unas particularidades ahí. Había uno que se llamaba Nicola Rocco. Eh, y comienzo a ver su trabajo, comienzo a ver lo que publica en internet en la página del Universal y ahí aparece, encuentro su correo, el correo de él del diario El Universal, porque en el Universal teníamos nuestro correo propio, pues. No era un correo de estos Gmail, sino era un correo del Universal. Y, y yo le escribo a él sin conocerlo, sin saber, y le digo, le pregunto si yo puedo enviarle mis fotos que yo estoy haciendo en el periodiquito para que él me diga si voy bien, si qué debo hacer, si le parece que hace falta más. Era como para que él hiciera una crítica de mis fotos, pues. Y comencé a enviar, él me dijo que sí, todo esto por correo electrónico, o sea, nunca hablamos por teléfono, nunca nada, solamente era intercambio por correo electrónico. Yo comencé a enviarle fotos, le enviaba un par de fotos diarias de algo que había hecho y él me decía, pues, coño, no hagas esto está bien, detalles de composición, detalles de iluminación, no sé qué más. Él me orientó un poquito y bueno, yo de verdad tenía cierto nivel, pues también, tampoco era un loco, pero como era el Universal y yo estaba en un periódico chiquitico, yo sentía que, bueno, que eso ya era como Grandes Ligas, pues. Y Claro. él, bueno, muy amablemente me respondía a los correos, a veces era muy crítico, a veces era más o menos bien, y él, bueno, nada, la cosa fue quedando así, yo por cosas de la vida, yo renuncié al periodiquito, porque quería como una oportunidad mejor, ¿no? Y en esa renuncia del periodiquito, un trabajo que se me iba a dar se me cayó. Entonces me quedé sin el trabajo del periodiquito, me quedé sin ese otro trabajo y ahí fue donde comencé a trabajar en el Aragüeño. Todo Ok. esto todo esto ocurre en el mismo momento, ¿no? Y estando en el Aragüeño, eh, ya yo había mandado un día, no mentira, estando en el Aragüeño me llama, estaba en la transición de los dos periódicos, me llama el jefe de fotografía del Universal y me Wow. pregunta
y me dice si yo puedo enviarle mi currículum. Yo no lo había enviado, pero me dice, pero me lo tienes que enviar mañana. Oh, Entonces recuerdo yo que en el periodiquito había un muchacho que era el que llevaba los periódicos para las televisoras, ¿sabes? Que lo transmiten ok. en Sí. en la mañanita. Entonces yo le digo a él, mira, pana, te voy a dar mi currículum para que lo lleves para la Universal, porque él tenía que llevar el periodiquito, él tenía que llevarlo para la Universal también. Y entonces Ah, y el tipo en la mañanita fue y lo dejó ahí en la recepción, dejó a un vigilante lo y trajo, lo dejaron luego en la recepción. lo llevó de Caracas para Maracay, de Maracay para Caracas. No, de Maracay para acá. Yo tenía que llevarlo, el jefe de fotografía me dijo, tienes que mandármelo mañana. Pero él lo esperaba en la tarde, pues, una cosa así. Y entonces en la mañana cuando lo recibe me dice, mira muchacho, ¿cómo tú mandaste ese currículum tan temprano? Porque el vigilante se lo dio. El vigilante se lo dio. Yo le digo, bueno, uno tiene sus contactos. Y me dice, coño, se ve que estás interesado. Y yo le digo, bueno, si existe la posibilidad, yo quiero trabajar. Y entonces él me dice, bueno, nada, te voy a tomar en cuenta. Estamos estudiando varios fotógrafos, me dijo. eh, pero bueno, voy a ver los currículums de varios y cualquier cosa te estoy avisando. Como a la semana me llama una chica de recursos humanos y me dice para ver si yo quiero hacer una serie de entrevistas en el Universal, ¿no? Y yo le digo, claro, claro que sí. Y bueno, comencé a hacer las entrevistas. Luego un día me llama y me dice que ya tiene mi oferta con mi paquete, con todo, que me lo iba a mandar por correo para que yo lo estudiara y yo hiciera mis cuentas, porque ella sabía que yo no vivía en Caracas. Entonces yo tenía que pagar alquiler, entonces era como para ver si los números me daban. Pero Ok. resulta que los números me daban, o sea, era un buen sueldo. Porque en el Universal, cuando yo entré, los fotógrafos estaban catalogados como los mismos periodistas. O sea, yo estaba en el tabulador de los mismos periodistas, sin ser Wow, periodista. wow, Sí, claro. sí. ¿Y cómo era un Entonces, día de bueno, trabajo? nada, Nada, sigue, pero disculpa. no, no, tranquilo, es largo, ¿no? Pero para concluirte lo del Universal, bueno, me llaman, la chica me dice, le digo que sí acepto, renuncié hoy a las 5 de la tarde en el Aragüeño y era un jueves, recuerdo. Y luego el viernes a las 8 de la mañana estaba presentándome en la redacción del Universal, saliendo a cubrir pauta. Y ese mismo día recuerdo que me tocó hacer una pauta en San Cristóbal. O sea, yo llegué a las 8 ese primer día y me montaron en un avión para San Cristóbal a hacer unos retratos de un campesino. Wow, cuéntame cómo era un día de trabajo. Esto sí, la curiosidad me está matando, chamo. ¿Cómo era el trabajo ahí en el Universal? Mira, en el Universal a mí me encantaba mucho, yo no sé si alguno de los compañeros del Universal esté viendo esto, pero en el Universal ellos tenían un muro donde en ese muro habían unos sobres, ¿sabes? Como los sobres estos como los compartimientos de correo de los edificios. Ajá, ok, claro. Algo así, pero eran sobres que en el sobre tenía todos tus datos, cédula, nombre completo, teléfono, casi el tipo de sangre, pero además el sobre tenía tu foto, o sea, era un retrato tuyo. Ok. En esos sobres, cuando tú llegabas, que tú revisabas tus sobres, ahí estaban tus pautas del día ya organizadas porque las colocaban desde la noche anterior. Ok, tú llegabas, Entonces, agarrabas tu auto y te ibas para la calle. agarraba las pautas, si tenía una pauta a primera hora y el periodista estaba ahí, lo buscabas. A veces tenías poquitas pautas, a veces tenías muchas, casi siempre eran una, dos, tres pautas, pero podías tener hasta seis, que para Caracas era muchísimo, ¿no? Por el tema de la movilización en Caracas y todo eso. Pero bueno, básicamente era eso. Si tenías una sola pauta, bueno, podía tomarte una sola pauta toda la mañana. Sí, eso sí lo recuerdo. Cuéntame algo. Ahí ya estabas Sí. trabajando en digital. Cuando llegué, sí, pero cuando llegué al Universal ya había digital y cuando yo salí del Aragüeño también ya estábamos haciendo un poquito digital. ¿En el Universal te asignaban la cámara o tú tenías que llevar tu equipo Sí, como en la prensa local? no. En el Universal cuando yo llegué casi que me dieron una caja nuevecita con una cámara, con unos lentes, con una broma, asignado todo, firme aquí, esto es tuyo, usted es responsable de eso. O sea, yo nunca usé, en el Universal hubo una etapa que usaba una cámara de backup mía,
pero tenía una cámara asignada por el periódico, pues. Y si tenía coberturas muy, muy importantes, yo hablaba con el jefe y le decía que él me permitiera una segunda cámara. Y a veces Por si la... él tenía él tenía la consideración, sí, a veces los jefes tenían la consideración y bueno, le ponían a uno otro equipo, pero uno regresaba de la gran cobertura y la devolvía, pues. ¿Tenías una fuente específica en el Universal o era lo que salía Mira, ese día? mira, al principio sí, pero creo que los dos fotógrafos que entramos cuando yo entré ya sabían, ellos ya como que tenían una planificación, porque nosotros entramos por un fotógrafo que se fue, que era de Ok. deportes. Y la idea era que los dos que entramos hiciéramos el trabajo de que ese se fue porque él trabajaba muchísimo. Entonces, la idea en principio era que hiciéramos deporte. Entonces yo comencé haciendo información general, haciendo un montón de cosas, pero terminé haciendo más deportes. Deporte. Wow. Sí, El deporte tiene, el deporte, personalmente considero que el deporte es muy, muy complicado porque tiene que saber algo de ello. Yo me considero, yo soy un sí, atleta convicto y confeso, no practico ningún deporte, claro. no veo deportes por televisión, no tengo idea de cómo funciona la Mira, mayoría de los deportes. Obviamente, soy aragüeño, sé cómo funciona el béisbol, pero el fútbol, ni idea. Cuéntame cómo claro. fue esa experiencia. ¿Tú eres fan de algún deporte? ¿Tuviste que aprenderlo cómo es el deporte? Mira, no, tuve que ir a conocerlo. Yo jugué fútbol cuando chamo, fui malísimo jugando fútbol, jugué béisbol, fui peor jugando béisbol, practiqué karate, también fui malo. O sea, yo con los deportes fui malo siempre en todo. Con la fotografía quizás creo que logré algo decente, ¿no? Porque es muy difícil hacer fotografía deportiva. Traté como de ponerme siempre al lado de los que lo hacían mejor. Entonces, cuando estaba en el Universal, que comencé a hacer mucho deporte, por ejemplo, había un fotógrafo que se llamaba Frijolito, que él hacía mucho deportes y era muy bueno haciendo deportes. Cuando él lo mandaban a hacer el fútbol, yo iba con él. Él iba a cubrir la pauta y yo iba a practicar. Pues yo no Ok. publicaba ni hacía, sino simplemente yo iba a practicar, a preguntarle a él que me guiara y eso. Entonces, así fue como que fui entrándole un poquito al deporte. Cuando estaba en las coberturas, hablaba con los fotógrafos de los otros periódicos. Casi siempre en el béisbol, por ejemplo, había muchos viejitos o fotógrafos más veteranos que ya tenían mucho tiempo cubriéndolo. Entonces, ellos eran como muy dados y te orientaban. Por ejemplo, de Meridiano estaba el señor Iván Busnego, que falleció. Estaba recuerdo que estaba, bueno, Vicente Correale, que trabajó conmigo en el Universal, que es un gran amigo, es como mi padre, y algunos otros fotógrafos de los otros periódicos que nos ayudaban mucho a tratar de hacer un mejor trabajo y que, claro, nosotros éramos más cachorritos, pues, en ese Claro, eran los sentido. más novatos. Sí, Eso es sí, lo sí, interesante sí, de la hermandad de la gente de la prensa de aquellos momentos era que cuando alguno de los viejos veía que uno entraba así, novato, jotico, te llamaban aparte y decían, mira, chamo, el asunto no es así, es por aquí. ¿Qué te dieron a ti sí, en la escuela de arte? No vale, no le pares bola, eso lo haces de esta manera. Quebrantar las normas del laboratorio, quebrantar las normas de lo que te dijeron. De hecho, para sí, contarte una anécdota chiquitica, y tú que cubriste deporte, puedes quizás contemplar lo horroroso que hice. Cierta vez me tocó, porque tenía un cliente que quería fotos del José Pérez Colmenares, y el periodista del José Pérez de los Tigres de Aragua en aquel tiempo, Daniel Ruiz, es mi amigo, hermano menor de ok, un de muy pana, me consigue un pase libre y me dan un pase de prensa y yo me meto, pero yo quería una foto donde saliera el bateador y el pitcher lanzando al mismo tiempo, el bateador haciendo el swing y el pitcher lanzando y me paro detrás del home. Chamo, casi suspenden el juego por culpa mía y casi me linchan. Fue muy gracioso, pero fue trágico a la vez. Lo bueno es que pude ver por primera vez un juego Tigres Magallanes desde la arena. Entonces, claro. volvemos un poco al tema. Con el deporte, tú tuviste que aprenderte quiénes eran las estrellas de aquellos momentos, ¿no? Y seguirle más o Sí, menos el bueno, asunto. sí, sí. Y bueno, te toca conocer un poquito, a veces se te pasa, no te creas. O sea, a mí una vez me pasó, recuerdo una anécdota de un juego de béisbol aquí en Maracay. Yo trabajaba en el Universal ya y me dicen que busque creo que se llamaba Víctor Zambrano.
Y entonces me dicen, hazle un retrato, dile a él que te pose, no sé qué más, y broma. Entonces yo lo llamo y le digo, no, mira, que yo soy del Universal, no sé qué, me dijeron que tenía que hacerte una foto, no sé qué más, bla. Y entonces yo le digo a un jugador que está cerca, le digo, coño, consigue un bate, y resulta que el tipo era un pitcher. Entonces el tipo se molestó, él se molestó, claro, yo no lo conocía, no sabía qué hacía ni nada, ¿no? Y nunca terminas de aprender qué hacen todos, ¿sabes? Es muy difícil. Hay gente que sí se empapa, hay gente que sí lo estudia bastante y eso, pero este, yo siento que es como medio complicado, ¿no? Mira, hace rato, cuando conversábamos antes de tener este encuentro, que comenzábamos fuera de cámara, tú Ok, hablábamos de Amway. A ti te ok, tocó sí, cubrir esa pauta de Amway. Hay dos preguntas que mira quiero aquí. hacerte alrededor de... Oh, wow. Esta es una Sí, prueba, vi alguna, esta es una una prueba, prueba de impresión. esto es como impresión, sí, que la tengo por ahí. Wow, qué maravilla. Hay dos preguntas que quiero hacerte con esto. ¿A ti te mandaron solo a Amway o te fuiste con un compañero? ¿Tú decidiste qué hacer? ¿Te fuiste Sí, caminando por sí, ahí empapándote con esa cosa tan horrenda que te encontraste? ¿O sí. andabas con un periodista que te decía qué era lo que querías o tú lanzaste eso y ellos decidían? Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia. Cuéntanos, Mira, perdón. fue súper interesante porque, coño, ahorita entré en una laguna con quien era mi jefe en ese momento. Yo me despierto, esa explosión fue Ajá. un sábado de agosto, pues creo que 25 de agosto creo que 2010, no estoy seguro. Yo no estaba en el Universal, yo estaba en Últimas Noticias haciendo vacaciones, pero a su vez hacía Reuters. O sea, Ok. estaba un poquito con los dos, ¿no? Entonces, me llama mi jefe y me dice que, o sea, yo me levanto en la mañana, voy al baño y veo, yo tenía Twitter cuando eso, ya no uso Ajá. Twitter, ¿no? Y entonces veo lo de la explosión, eran como las 5 de la mañana. Y Wow. entonces veo lo de la explosión y yo, ay, coño, fue lo que dije, ¿no? Y como a la media hora me llama el jefe de fotografía y este, me dice, mira, Montaño, lamento decirte que te tienes que ir para Muay, hubo una explosión, estamos llamando a todos los muchachos, nadie contesta. Y bueno, claro, como sabes que como uno está ahí así también, como uno yo era relativamente nuevo ahí, había más gente que tenía muchos años, no sé qué más. Entonces, bueno, lo cierto es que le dije, dale, ya, yo me voy para el periódico ahorita, no sé qué más. Y bueno, entonces ellos mientras estaban cuadrando allá, iba a ir en avión. Pero resulta que como la explosión había sido en la península, porque la refinería queda en la Claro. península, eh, el aeropuerto también está en la península, y entonces el aeropuerto lo habían cerrado a última hora. O sea, por decirte, cuando yo llegué al periódico, habían tomado la decisión de que el aeropuerto lo iban a cerrar. Entonces teníamos que irnos por tierra. Wow. Entonces entonces me pusieron un conductor, no recuerdo ahorita el nombre del conductor, pero bueno, me pusieron un conductor que llamaron y estaba amanecido. O sea, estaba Ah, rumbeando y la broma, no sé qué más. Y entonces, bueno, nada, vámonos, nos fuimos, pues, salimos del periódico, vía Falcón y ¿cómo es que se llama? En las empanadas del Palito, ok. el tipo venía durmiéndose, chamo, y me dio miedo. Y yo manejé desde Puerto Cabello hasta Falcón con el conductor dormido. Oh, 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 Sí, y bueno, nada, llegamos a Muay, llegamos, o sea, ya era tarde. Lo que pasa es que el tema de Amuay es particular, pero yo llegué a un buen momento porque los únicos creo que el primer fotógrafo, no periodista, pero de los periodistas quizás estaban los locales y eso, pero el primer fotógrafo que llegó fui yo. oh, oh. Este, y bueno, cuando llego, empiezo a hacer fotos porque había muchas fotos por hacer, a pesar de que llegué muchas horas después de la explosión. Lo que pasa es que la explosión tardó en ser controlada. Ok.
Entonces tuve la oportunidad de hacer muchas fotos, y bueno, cuando comienzo a enviar las fotos después que las hago, envío para el periódico y envío para Reuters también. Ok. Y bueno, nada, había un montón hice un montón de fotos muy buenas y creo que, entonces claro, ese lunes, cuando los periódicos abren, el único fotógrafo que estaba de Caracas era yo. Entonces, el Universal, Últimas Noticias, porque estaba por Últimas Noticias, pero el Universal, el Nacional, todos los periódicos ya tenían las fotos de Reuters. Oh, Entonces todos oh. abrieron, entonces todos abrieron con fotos mías, porque yo era el único que estaba ahí. Entonces los fotógrafos comenzaron a llegar después, porque me imagino que se dieron cuenta, coño, qué bola, cómo no tenemos a ninguno allá y ellos sí están. Y entonces después ellos comenzaron a enviar a los fotógrafos para allá, para la península, ¿no? Yo estuve una semana en la península, pero entonces me dio la oportunidad de hacer un trabajo más humano, de hablar más con la gente. Y por eso yo te decía más temprano que para mí fue como toda una experiencia y creo que fue mi super pauta, pues porque hay un antes de Gil como fotógrafo y hay un después de Gil como fotógrafo de prensa después de esa pauta. Claro, además tuviste chance, porque uno normalmente no tiene una semana para entrarle una pauta. Una Sí. No, bueno, yo semana llegué metido de cabeza rápido. ahí. Sí, sí. Claro, después tienes que buscarle la vuelta, tratar de ver otras historias, eso. Tú me preguntabas algo al principio, yo cuando llegué estaba solo. Entonces, Ah, no, yo no trabajé, yo no llegué con ningún periodista, yo llegué solo. Se llegué solo con el conductor, pues. tú no levantaste Pe- información, tú solamente hiciste no, fotos y las mandaste y eso se fotos, ocupaba otra gente. sí, pero pero acuérdate que uno tiene como en la parte digital, uno tenía que ponerle el caption a las fotos que va en la metadata, pues. Entonces uno tenía que explicar más o menos qué era lo que uno iba fotografiando en la metadata de las fotos, pues para que el jefe cuando llegara a la imagen pudiera ver de qué se trataba lo que yo estaba fotografiando. Ahora, otra pregunta al respecto. ¿Cómo enviabas tú esas fotos? ¿Te ibas al hotel y las descargabas en el PC y los mandabas por internet? ¿O Sí, como las en, cosas nuevas que hay que haces la foto y mandas directo mira, desde el teléfono? no, en el caso de Amuay, si yo iba a un lugar, ellos tenían un lugar muy cerca de la refinería que era una posada, Ok. que era una posada de alguien que trabajaba en el periódico. Entonces, no se nos pusieron todos a la orden. Yo llegaba ya a transmitir y había comida y había todo, pero yo transmitía media hora y me iba otra vez para la refinería. Hacía fotos y me iba porque era relativamente cerca. Entonces Pero tuviste una semana igual metido. sí, 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 pero trabajando en las agencias y eso, por ejemplo, yo nunca llegué a usarlo, ¿no? Pero en Reuters sí había transmisores que uno conectaba en la computadora y si ibas a lugares donde no había internet, había una antena satelital que yo nunca llegué a usar, porque nunca me hizo falta, pues. Pero había una antena satelital que tú ponías y te conectabas a internet desde cualquier lado del mundo donde no hubiese ni corriente, ahí uno podía conectarse. Oh, chamo, ya me dijiste que trabajaste en el Universal, trabajaste en Últimas Noticias y trabajaste para Reuters. ¿Cómo llegas tú a Reuters? Ellos te buscaron, tú los Mira, buscaste, mira, dijeron, wow, me gusta tu no, trabajo. tú sabes que cuando yo salgo del Universal, en el Universal hubo como un recorte de personal y entonces, bueno, ellos ubicaron como a personajes claves que ellos ya no querían ahí, ¿no? Y entonces, entre los cuales yo tenía problemas con un jefe que tenía ahí, Ok. entonces, de fotografía. Entonces, cuando a mí me votan, yo no sé por qué, a mí me llama un fotógrafo de Reuters, que era el jefe en ese momento, que era un mexicano, Ok. se llama Jorge Silva. Ese mismo Ajá. día, él me llama y diciéndome que se está enterando de que nos están votando, no sé qué más, y él se me pone a la orden y me dice para que nos reunamos. Entonces, cuando nos reunimos un día a tomarnos unas cervezas por la Castellana y eso, y hablamos un poquito, yo le dije, bueno, sí, entonces él me estaba ofreciendo algo, pero no era algo fijo, sino que era algo como a destajo y la broma. Entonces, lo cierto es que este, era medio complicado porque yo tenía que pagar alquiler, tenía que pagar unas cosas, entonces yo necesitaba como algo un poquito más estable. Entonces, bueno, él me dijo, bueno, vamos a hacer pauta. Entonces, claro, yo después estaba en Últimas Noticias y por eso yo hacía a la par con Reuters.
Y esa es la manera en que comienzo a hacer cosas con Reuters, pues. Ok, ahora vamos, quiero, porque la cosa es aquí, tú eres un tipo que ha hecho muchísimas cosas muy, muy interesantes. Hemos hablado de lo que es tu trabajo de prensa, pero hay Sí, algo que aunque de alguna manera pertenece también al trabajo de prensa, pero es una cosa, algo que personalmente me parece a mí una maravilla y he tenido muy pocas oportunidades de hacerlo, pero lo he disfrutado cada vez que me ha tocado, que es cubrir eventos, ok, eh, conciertos, eventos masivos como esos. sí, Supe que trabajaste para Eventpro. Recuerdo haber visto unas fotos tuyas sí, de Kiss. Después que me sí. contestes esto, te voy a hacer una pregunta sobre tu portafolio, pero ya vamos a llegar para allá. ¿Cómo es esa experiencia tuya con los eventos? Cuéntanos algo de lo que hiciste Mi, para Eventpro, qué grandes estrellas cubriste, alguna anécdota con mira, respecto al trabajo. sí, mira, yo estando en los periódicos me tocaba cubrir conciertos, y entonces claro, como yo era el del pelo largo y la broma, entonces en el Universal, por ejemplo, cuando había conciertos de rock, no, Gil es el que va a hacer eso, entonces ya de una vez te entregaban la batuta y te decían, tú eres el que va a hacer eso, pero era por jodedores de los compañeros, pues. Había conciertos que los compañeros querían hacer y bueno, yo no me metía mucho en eso, si el que quería alguien hacerlo, bueno, pero cuando a mí me decían, mire, tome, vaya usted, haga esto, yo iba y lo hacía. Entonces, a partir de ahí, uno va haciendo como contactos, va conociendo gente y ahí tú sabes, ahí como la cosa se va, es como un mundillo el tema del espectáculo. Pero los periódicos de alguna manera están unidos con eso, los periodistas que hacen espectáculos y todo eso. ¿Qué pasa? Luego de los periódicos, ¿verdad? A mí me contacta alguien de Venpro y me dice que necesita reunirse conmigo en la sede de la campiña para conversar conmigo con respecto a la cobertura de eventos de conciertos para que yo trabajara con ellos, porque ellos tenían a alguien, pero parece que no les estaba gustando mucho cómo estaba trabajando y todo. Entonces, bueno, me reuní con ellos, bla, bla, comenzó la oportunidad, era de estajos, no era nada fijo, pero bueno, en los grandes eventos yo tenía que armarme un equipo, no era yo solo, sino que tenía que trabajar con 3 fotógrafos más, pero que ellos me pidieron que yo hiciera, o sea, que yo les diera un presupuesto, pero que yo le pagara a los fotógrafos, entonces que estuviera incluido en ese presupuesto, pues. Pero Claro. que ellos no querían, ellos querían entenderse conmigo, no con los otros. Entonces, bueno, así comencé a trabajar con ellos y bueno, estuve con Eventpro, hice Santana, hice Metallica, hice Kiss, hice Deftones, hice Slayer, Motorhead, Nine Inch Nails también lo hice, Disculpa que te Jennifer interrumpa. López, Te está saludando un pana que se llama Oscar Rivas desde sí, Madrid. Un abrazo sí, sí, fuerte, mi ese, brother, profe sí, Gil. sí, ya lo estoy viendo ahí, ya lo estoy viendo, sí, Ajá. sí, él fue alumno mío, Oh. sí, Chamo, sí, pero en tú tienes Caracas. ahí todo para sacar por lo menos un par de libros, fotolibros con todo ese trabajo que tienes, pana. ¿Qué estás Coño, esperando? Voy a sí, tener que ir mira, para Maracay y date 2 cervezazos por la cabeza para ver si te animas. Hacerte un ensalmo ahí coño, con una cerveza. coño, las tenemos, la tenemos pendiente ahí, sí. Mira, y bueno, nada, así es que comienzo a cubrir los conciertos y bueno, estuve imagínate, yo estuve en el último concierto de Cerati. Wow. ¿Estuviste en Soda Stereo por casualidad? No, no, Oh, a Soda ese sí Stereo fui. no, No fue el de no, Cerati. Mira, cuéntame una no, el de Cerati, cosa. ajá. Ajá, el de Cerati, ¿qué pasó? No, en el de Cerati estuve, pero en el de Cerati estuve por Reuters y por Últimas Noticias, no estaba en Eventpro. Ah, ok. Pero cuéntame una cosa. Sí. Cuando tú ibas a cubrir esos eventos, te ponías a una distancia prudencial con un teleobjetivo, me imagino que a veces mínimo un 300, me imagino que tú tenías hasta un 1000 milímetros por ahí caleta, o Sí, no, pero un tele no, grande, o estabas montado, o tenías el equipo regado por todo, tú estabas moviéndote por todos lados, o dirigías el equipo. ¿Cómo asumías tú esa cobertura? casi siempre yo estaba en el front, o sea, yo estaba en el frente de la tarima. Ok, Y en el
en el frente de la tarima, si no era muy alta, con un 70-200 resolvías, pues. Ok. Pero hay artistas que tenían unas especificaciones particulares. Por ejemplo, yo estaba trabajando para Eventpro y Luis Miguel, a él no permite que los fotógrafos estén enfrente de la tarima cerca. Entonces, a él había que fotografiarlo desde donde están, sabes que siempre hay como una tarima de monitoreo Ah, que está donde al está el frente. sonido y todo lo demás. Ok. Ajá, que están. Bueno, desde ahí era que él permitía, entonces desde ahí sí tenía que tener mínimo un 400, un 600 milímetros. Oh, y Sí, así ibas con toda la cobertura y todo lo mantenía. sí. Y bueno, los otros, les ponía tareas a los otros chamos, a veces estábamos dos en el front y habían dos regados fotografiando el público, fotografiando otros detalles del evento que no eran necesariamente los artistas y luego había que recopilar toda esa información y entregársela a los organizadores, pues. Y hacían backstage también, ¿no? Sí. Bueno, los que te permitían, porque habían artistas que no permitían. Casi siempre cuando los artistas que no permitían que uno estuviera cerca de ahí, era porque el dueño de la empresa quería hacerse fotos con el artista, entonces era la única manera de que permitiera que el fotógrafo llegara hasta ahí. Pero ¿Y de otra forma no. cubrías desde la instalación hasta el concierto o solo llegabas al concierto? Llegaba casi siempre llegaba casi siempre al concierto, chamo. No estaba antes. Llegaba unas horas antes. Ok. Pónmela ahí, Eh, pónmela. Gracias, mi. No, es que mi mira, sobrinita me está trayendo la cena. oh, qué bueno, qué maravilla tener los sobrinos Sí, cerca, los míos gracias. viven muy lejos. Sí. Dale las gracias. Mira, tú eres un tipo bastante polifacético, según estoy viendo. Yo Ujú. recuerdo haberte visto alguna vez cubriendo una boda y me llamó mucho la atención el modo en que lo cubrías. Yo sé que tú haces eventos de bodas o hacías. eh, Tengo que, así como te confesé fuera de cámara, yo sufro de fobia social y a mí las bodas me dan cringe. A veces mucha gente Claro. desconocida a mi alrededor y no me agrada, pero por muchos años hay que ganarse la vida, pues, y Sí, lo hice. sí. Eh, pero en Maracay lo normal es que a la gente le gusta la cosa así normalita de la boda, donde o es Sí, mesa sí. por mesa o te llevas a la gente para el estudio, al set que armas como un estudio, hay fotografías de todo el mundo, incluidos los novios, y pasa casi toda Ujú. la noche metido ahí. Pero tú lo trabajabas o lo trabajas como un registro documental. Cuéntanos un poco de dónde viene esa idea tuya de armar la boda como un registro documental y cuál fue tu experiencia alrededor de eso. Sí. Mira, yo cuando estaba en la escuela de fotografía, Ajá. creo que alguna vez hice algún taller con un fotógrafo de boda. Y Ok. era este tipo de fotógrafo, no estoy seguro si era Corrales, no me acuerdo muy bien, creo que era él. Entonces, no me gustaba esa forma, entonces después comencé como a tratar de ver, más adelante, tratar de ver, había un fotógrafo en el Universal que tenía un estilo muy particular, él se llamaba, y él dejó de hacer fotos, Marcel Cifuentes, era un chamo joven, él hacía bodas documentales en Caracas, estando en Caracas, y yo un día quise como imitar su trabajo, ¿no? Estando en el periódico, y además de él, hay un trabajo muy importante, y yo no sé si tú lo has visto, y lo recuerdo ahorita como una referencia muy importante, se llaman Las bodas de Ricardo Jiménez. Oh, Las, sí, lo vi. las bodas de Ricardo Jiménez son un documento, o sea, es un trabajo documental, yo creo que es como el de raíz, pues, de su trabajo documental. Eh, Creo que él fue como una influencia y por eso yo decido estudiar con él. Oh, qué bien. Mira, ahora cuéntame algo. ¿Qué De entiendes tú como ahí trabajo viene. documental para compartir con los que están viendo y con los que verán próximamente esto y tengan la concepción de Gil Montaño sobre qué es hacer un documental? Mira, está saludando por ahí Leonardo. Leonardo es un amigo patinetero, pero él hace Oh, videos también y hace fotos. Sí, pues lo estoy viendo aquí. saluda. Bueno, saludos, mi pana. Bienvenido a este espacio. Saludos, Cuéntanos un Leo. poco qué es, cuéntanos un poco qué es el documental Mira, para Gil. mira, para mí
es como una manera quizás espontánea, natural de ver cómo ocurren los hechos, ¿no? Entonces, cuando voy a bordo, por ejemplo, una boda, trato de hacerlas como que si fuese un curioso, como si estuviese escondido detrás de una pared, como tratando. La gente siempre te va a ver, eso es mentira que la gente no te va a ver, a menos que te disfrace, que te metas, no sé, que te escondas detrás de un muro, una cosa, y estés con un lente de lejos, pero normalmente como yo me acerco mucho, siempre la gente te va a ver. Lo que tienes que ver es que la gente te vea después que hagas la foto. Pero Ok. yo siento que es eso, básicamente, tratar de ver las situaciones como de una forma más natural, ¿no? Aunque siempre de alguna manera, como te digo, la gente se va a dar cuenta, la gente va a ver que estás ahí y quizás la gente va a asumir una posición. Entonces ya eso va a hacer que la imagen cambie. Claro, el fotógrafo documental, yo soy de esos, uno vive pero no existe. Sin embargo, en eso, un evento cerrado como una boda está, pero me parece una forma bastante interesante de abordarlo. Nunca he tenido la oportunidad de hacerlo, pero es bastante particular, sobre todo allá en Aragua, donde son como más cuadraditos. Mira, yo Con creo, eso. o sea, yo creo que hasta los mismos fotógrafos clásicos de boda en algún momento hacen foto documental. Lo que pasa es que no es su fuerte y quizás no es lo que más les guste o no es lo que ellos mejor hagan, pero en algún momento ellos terminan haciendo algo de documental sin darse cuenta. Oh, bueno, sí, me imagino. Sí, sí. Yo, Además que hacen un documento, igual cuando hacen un retrato claro. de la novia y eso, terminan haciendo un documento de alguna manera, pues. Sí, la única diferencia que es que yo veo que es que uno, yo tengo la teoría de que cuando uno hace boda, para el cliente, uno no, es muy difícil y por ahí viene mi admiración por tu trabajo, compaginar ambas cosas, ¿no? Porque Sí, los novios quieren, no solo quieren el documento, sino que quieren un recuerdo claro. eh, edulcorado de un evento. Fíjate que uno no entrega bodas donde salen los tíos borrachos, ni las señoras con el rímel corrido. A mí Sí. más de una vez, cierta vez en una boda en el Hotel Pipo, me agarré y me metí a la cocina y me robé la servilleta de tela y a todo el que pasaba lo mandaba a pasarse la servilleta de tela y a limpiarse la cara antes de pasarlo al estudio y hacer la foto. Pero Claro. tú lograbas que la cosa saliera y fluyera, Sí, que sí, es un asunto bastante interesante. sí, sí. Bueno, al final terminas como te adaptas un poquito y te acostumbras, ¿no? Pero uno, de verdad, las bodas terminan siendo como un híbrido entre lo clásico y lo documental. Nunca es un fuerte de una manera completamente como lo hacía Ricardo. Es increíble quienes contrataban a Ricardo para sus bodas, porque cuando tú ves el trabajo de Ricardo, o sea, es otro tipo de foto, ¿sabes? No es la foto posada, no es la foto, es otra cosa, ¿sabes? Y eso creo que tiene un plus, pues quizás otra gente se arriesga a tener ese tipo de fotografía y a cambio uno aquí no lo podías hacer del todo así porque quizás no iba a gustar. Entonces uno trataba de hacer un poquito de cada cosa. Entonces cuando tú ves el trabajo completo, el trabajo tiene un poquito de pose, tiene un poquito de momentos, tiene un poquito de fotos atrevidas, espontáneas, eh, y uno trata de como de mezclarlo y de unirlo todo, pues para tratar de hacer algo que al cliente le guste. Ya eso, me imagino que con la crisis esos trabajos han ido bajando de Uh, intensidad, ¿no? ni te imaginas cuánto, o sea, quizás habrán, no sé, una o dos bodas al mes cuando antes había muchas y entonces claro, como hay una gran cantidad de fotógrafos, entonces ahora hay menos bodas y siguen habiendo muchos fotógrafos, entonces hay muchos que no hacen bodas. Yo tengo mucho tiempo que no hago bodas. Bueno, me enteré no hace mucho de que estabas dando clases, que tienes unos talleres armados allá en Maracay. Cuéntanos un Sí. poco de la audiencia y después nos echas el cuento de cuáles son tus redes sociales y cómo hacen para contactarte los que estén interesados. Cuéntanos qué talleres O, estás dando tú en Maracay.
Mira, estuve el año pasado completico, dando un taller básico de fotografía, que en principio iba a ser un taller específico a la fotografía móvil, pero Ok, pero me daban 3 meses todos los sábados una clase y era mucho tiempo. Entonces lo que yo hacía era que a escondida del director de la escuela, yo le di un vuelco y le dije a los muchachos, yo les voy a dar un taller básico de fotografía. Entonces llevaba mis cámaras y los enseñé a trabajar con cámaras profesionales y todo. Entonces terminó convirtiéndose en un taller básico de fotografía, no de teléfono celular nada más. Aprendimos a usar el teléfono para sacarle mayor provecho al teléfono, pero además los enseñé todos los conocimientos básicos de fotografía, iluminación, composición, este, todo. O sea, un taller súper completo. Di 3 talleres en esa escuela. Hasta este año que ellos decidieron, porque tenían como otras cosas que ellos eran más importantes, y entonces, bueno, decidieron no hacer el taller más, quedaron en avisarme para mayo, que es el próximo trimestre, a ver, y yo estoy organizando unos talleres personales, pues, quiero dictar básico con teléfono. Hay un taller que quiero repetir, que fue el taller que hizo Oscar Rivas, que se llamó Un Paso Más Allá, que es un taller donde se trata de contar historias con fotos. Es como reportaje en realidad, ok. pero viéndolo con un sentido más humano. Ok, ¿cómo hace la gente para comunicarse contigo a través de esta cuenta? Yo soy Gil Antonio. Sí, ¿Tienes alguna otra y red mira, social? yo tengo esta cuenta, que es mi cuenta personal, donde coloco fotografías hechas con mi teléfono, que las comencé a hacer con el boom del click and share de Instagram. Ajá. Tengo mi cuenta profesional, que es Vitaly Piso Stories. Lo puedes anotar por ahí si puedes, porque aquí me cuesta. Mira, está escribiendo Josué, que Oh, no tenía luz. bueno, no importa, el cariño es el mismo y esto queda publicado después. Josué, te Sí, recomiendo que lo escuches, que la conversa ha estado muy sabrosa. saludos, Josué, un abrazo. Mira, por allí, y bueno, nada, por aquí por el privado me pueden escribirme por esa otra cuenta. Si colocan en Instagram Gil Montaño, ahí van a aparecer las cuentas mías de Instagram, ahí los van a conseguir. Ok, ok. Gil, ha sido una maravilla compartir contigo. Qué bueno, yo, no, yo sé No, que tenemos una conversa sí, pendiente en persona de hace sí, sí, rato, pero sí, bueno, sí, no he podido ir a Maracay, yo vivo en el exilio caraqueño. Ah, claro. ¿qué le Cuando, aconsejarías tú a los ok. panas que quieren entrar a la fotografía? Mira, yo siento bueno, yo siento que hay una particularidad con los nuevos fotógrafos, con los chamos y con todo, pero bueno, es una cosa que pudiésemos durar hablando toda la noche, ¿no? Pero que se preparen, que busquen con quién ponerse a un ladito y aprender. Yo por ejemplo, ya a esta altura, yo trato de no ver muchas fotos ya. Cuando estaba chamo que comencé, sí veía muchos libros, veía muchas fotos en internet, bueno, imagínate, pero ya no lo hago, ¿no? Pero la preparación de la mano de gente que ya tiene experiencia, creo que es súper importante. Y bueno, yo te doy las gracias a ti por esta oportunidad, por lo que estás haciendo, que yo no sé si sabes, pero bueno, a mí me parece que o sea, es muy importante lo que tú estás haciendo y muy poca gente creo que se atrevería a hacerlo. No sé por qué no, pero de verdad te doy las gracias, mi pana, y no dejes de hacerlo. Y si necesitas mi apoyo para continuar haciendo esto, bueno, quizás hasta uno pueda hacer una réplica de esto y imite un poquito lo que tú estás haciendo con otros fotógrafos también. Ana, aquí hay espacio para todo el mundo. Yo no solamente, primero, para mí es un placer, por supuesto, tener a gente como tú, tener a gente como el pana Josué que tuve la semana pasada y a otros que vienen rodando y bueno, ya iré avisando quiénes. Algunos han sido alumnos míos.
tú y yo que estuvimos cerca, que crecimos en el mismo urbanismo, pero de Sí, generaciones distintas, andábamos en ondas distintas. sí. Mientras tú eras de los fotógrafos más recatados de Maracay, yo era de los fotógrafos más desatados de Maracay. Eh, yo- Está y bien, hay está bien. algunos panas que pueden dar fe de aquella época terrible donde tenía cabello y mi barba salía negra, pero mis novias no me dejaban tener barba, no sé por qué alguna necesidad. Yo no era tan pendejo como para dejarlas opinar al Sí, respecto. Por lo mira, menos a mi esposa le gusta mi barba, que es una maravilla ya. bueno, es Cuéntame. importante. Mira, te quería decir, me parece que no solamente esto que estás haciendo, donde tienes las conversas con fotógrafos, con gente que quizás se ha formado en la fotografía, los últimos dos que hemos sido Josué y yo, que somos fotógrafos de aquí de Aragua, eh, tú estás haciendo un trabajo, a mí me parece que es súper interesante tu fotografía, pues que publicas Oh, siempre, te sigo. muchas gracias. eh, sí, y bueno, además de esto que estás haciendo, que me parece, y bueno, el tema del blog también, que escribes, que no hay mucha gente que escribe con respecto a, porque normalmente los fotógrafos, yo por ejemplo no escribo, pero quizás que yo sepa, bueno, que yo sepa, algunos, Wilson sería uno y tú creo que es el otro que escribe mucho y yo quizás piense que tú más que Wilson, porque estás muy activo escribiendo con respecto al tema de la fotografía, ¿no? De alguna manera. Y Bueno, bueno, eso se agradece y siento que tiene un gran valor. wow, muchísimas gracias. Claro, mi blog tiene ya 14 años. Ya, yo creo que, no, tiene 16 años. Leo la fiesta de 15 años y todo el blog, que se llama Coño, Clase de Fotos. Y ahora tengo Ajá, un newsletter en LinkedIn que se llama Notas Fotográficas, como este espacio, que también se llama Notas Fotográficas. ok, Nada, mi pana, puedes seguir estando invitado, muy agradecido por todo. Una última pregunta. dígalo. Reflex, Reflex o móvil. Mira, te confieso que hoy día uso más el teléfono. ¿Por qué? Por alguna razón, siento que el tema de llevarlo en el bolsillo, poder sacarlo lo más discreto, ya los teléfonos dan cierta calidad, hay cosas yo no cambiaría de una cámara, pero siento que el teléfono es muy práctico y es muy cómodo. Y ya tengo tiempo usándolo, ¿sabes? Para mi día a Oh, día lo uso, claro. Si voy a hacer un trabajo, un encargo o un trabajo profesional, una cosa, no puedo ir con el teléfono, ¿no? Pero si voy a hacer cosas para mí, fotografía que yo de repente quiero hacer algo y eso, no me molesta usar solamente el teléfono. bueno, mi pana, muchísimas gracias para los que nos están escuchando acá. Esto va a Gracias, quedar, por pana. supuesto, flotando aquí, va a quedar flotando por aquí. Lo voy a llevar para mi canal de YouTube que se llama JB Diwan. Muchísimas gracias, Gil. No joda. Gracias, pana. Mil abrazos, Gracias, un abrazo, namaste, José. cuídense. Buenas noches, Mira, saludos a todos. ¿Qué pasó? saludos a todos gracias, no, a los que vinieron, chavo. Mira, está José que sexo y alcohol. Este, Es la nostalgia de los mire, viejos. Ya, sí, mira, sí, ya tú vas a llegar a nuestra liga, ya vas a ser cincuentón, mi pana. coño, acabo de cumplir 49. Mira, Yo, mira, ¿qué pasó? Ahí hay una Alexandra que está escribiendo, mi hermana está escribiendo que Alejandra, está aquí en la casa. Alejandra Alexandra, Leal es mi ajá. esposa. A tu esposa, claro, claro. El pana de Mira, Manfrada, seguidor. sí, por ahí está, mi hermana está escribiendo, vamos a darle los créditos aquí, las gracias que me permitió estar en su casa. Marían de Bogotá, mi amiga, está Wow. escribiendo. Tania también, que es una chama que vivía aquí en Los Amanes antes, vive en Colombia también. Oh. Gracias a todos los que vinieron, de mi parte, de parte de José, que es el que nos está dando la oportunidad de que podamos conversar por esta vía. Yo creí que nada más íbamos hasta 2 personas y mira, Bueno, llegó alguito. pero bien, una maravilla. Eso es que tú llamas público, chamo. Mira, antes de irme, piensa en hacer un libro. Perdón por la Dale, palabrota, perdón con la audiencia. Coño, tu madre, piensa en hacer un libro. Tú eres un tipo muy valioso. Tienes burda de gracias, material pana. ahí y está Amazon, chamo. Vende esa vaina en Gracias, Amazon. Eres uno de los mejores de este país y tienes el gracias, trabajo pana. caleta, huevón. Lo que no te muestre no existe. Un Sí, abrazo, eso sí nos es vemos, verdad. cuídense. Dale, dale, Saludos de mi dale, pana, esquina. Un abrazo a todos. se les Vaya pues. quiere a todos. Amén. Chao.